A trabajar un nuevo ejemplo referente a lo que son intervalos de monotonía, es decir, vamos a hablar los intervalos cuando la función es creciente, decreciente o constante según la representación gráfica. Por aquí tenemos una primera gráfica en la cual yo deseo determinar el intervalo creciente. Lo primero que tenemos que tener claro acá es cuándo analizar y dónde analizar. Se debe hacer el análisis de la función siempre en el eje de abscisas, es decir, en el eje X, de izquierda a derecha. En este caso, si yo le hago un recorrido a la función de izquierda a derecha, puedo ver que en este momento va plana, es decir, va constante. Cuando llego aquí al punto 2, la función empieza a subir, es decir, empieza a crecer hasta llegar acá al punto 4 en el eje X. Y a partir de ahí la función empieza a bajar, es decir, empiezo a decrecer. Podríamos venir a visualizar esto con colores tal vez y ver el momento en que la función es constante, ahí con la línea roja, en el que la función es creciente con la línea amarilla y en el que la función es decreciente con la línea verde. Eso me puede a mí ayudar a darme cuenta en qué momento está el intervalo creciente o decreciente de la función. Sabiendo eso y viendo que el intervalo creciente es este, para poder dar la respuesta tengo que fijarme en el eje de abscisas, en el eje X donde comienza. El intervalo creciente empieza en 2 y termina en 4, por lo cual decimos que el intervalo creciente es de 2 a 4, abierto los dos corchetes, ya que no tenemos puntos acá rellenos. Ahora, si hablamos del intervalo decreciente, que lo vimos en la gráfica anterior en verde, quiere decir que es en el momento en que voy bajando, este que estoy señalando acá, o bien podríamos regresar a la imagen anterior y visualizar que en verde tenemos el intervalo decreciente. ¿Dónde empieza ese intervalo decreciente? Empieza en 4, ¿verdad? En el eje X, por acá. ¿Y dónde termina? Termina en una flecha, que lo que indica esa flecha para nosotros es más infinito. Por eso de esa manera podemos decir que el intervalo decreciente sería de 4 a más infinito. Ahora bien, ¿dónde estaba el intervalo constante, el intervalo plano? Sería este que estamos señalando acá. ¿En qué número empieza en el eje X? En menos 4. ¿En qué número termina en el eje X? En 2. Por eso nuestro intervalo constante empieza en menos 4 y termina en 2. Nótese que menos 4 queda cerrado porque aquí tenemos un puntillo relleno, un puntillo cerrado, mientras que en este 2 de acá no tenemos nada, por lo cual queda abierto. Ahora tenemos un nuevo ejemplo en el cual deseamos determinar los intervalos de monotonía, creciente, decreciente y constante, si fuese el caso. De igual forma que en el ejercicio anterior debemos de analizar de izquierda a derecha. Empiecen a hacer un recorrido sobre la función y piensen qué está pasando, qué estoy haciendo. En este momento voy subiendo, luego llega un punto en el que voy bajando. Ese es todo el recorrido que tiene esta función. Es decir, tiene un intervalo que va a ser creciente y un intervalo que va a ser decreciente. Podríamos visualizarlo también de otra manera. Tal vez podríamos verlo acá en colores, donde podemos ver en amarillo cómo la función va subiendo, es decir, cómo va creciendo. Y luego podemos ver el otro extremo donde la función va bajando ya en verde, es decir, va decreciendo. A partir de ahí
Entonces, pensemos en el intervalo creciente, perdón. En el intervalo creciente vemos que empieza acá, empieza en menos infinito y sube, sube, sube hasta llegar a este punto. Tomando en cuenta que los intervalos de monotonía siempre se analizan en el eje X, tendría que fijarme en el número que está acá en el eje X, sería la intersección, el origen, quiere decir que sería 0. Por lo cual nuestra función empieza en menos infinito hasta 0 cerrado. Esto para determinar el intervalo creciente. Ahora bien, en el intervalo decreciente, que lo vimos en la gráfica anterior en color verde, podemos ahora pensar dónde empieza, dónde inicia ese intervalo decreciente. No podemos decir que empiece en 1, porque 1 pertenece al eje Y, al eje de ordenadas. Siempre nos vamos a fijar en el eje X, es decir, está empezando en 0. ¿Y dónde va a terminar esa función? En 1 positivo, porque es el elemento que está en el eje X, por lo cual nuestra función empieza en 0 y termina en 1 el intervalo decreciente. Ahora bien, en todo el recorrido que hicimos, no encontramos ningún momento en que la función fuese plana, es decir, que la función fuese constante. Por lo cual vamos a decir que no existe el intervalo constante. Por acá tenemos otro ejemplo en el que vamos a determinar intervalos crecientes, decrecientes y constantes en una representación gráfica. Nuevamente yo les solicito que prestemos mucha atención en lo que estoy haciendo en este momento. Voy subiendo, ¿verdad? Entonces puedo decir que aquí hay un pedacito, hay un intervalo que va a estar creciendo. Luego, continuando el paseo acá, me doy cuenta que estoy bajando, es decir, estoy decreciendo. Y luego llega otro momento en que vuelvo a subir. Es decir, esta es una función en la que tiene dos intervalos crecientes y un intervalo decreciente. No hay intervalos constantes en esta función. Podríamos venir nuevamente acá y verlo mediante colores en el momento en el que la función va creciendo en este pedacito de acá. Por acá nos encontramos otro intervalo que también es creciente y por último vemos el intervalo que es decreciente en verde. De acuerdo a eso vamos a hacer el análisis y decimos que el intervalo creciente que tenemos empieza en menos infinito y termina de subir en menos 1. ¿Por qué en menos 1? Porque recuerden que tomamos un elemento del eje X. ¿Dónde está el otro intervalo creciente? Está acá, empieza en 1 y sube hasta llegar a esta flecha que lo que indica es más infinito. Por eso nuestro intervalo creciente viene de menos infinito hasta menos 1. Unión, porque hay que hacer un puente para poder unir los dos intervalos crecientes, empieza en 1 y termina en más infinito. Ahora nuestro intervalo decreciente, que es este que señalamos acá, en la imagen anterior la pusimos en verde, empieza en menos 1. Recuerden siempre tomar números del eje X. Si alguno de ustedes está pensando que por qué 4 y 4 no, porque 4 está en el eje Y, vamos a tomar menos 1, que es el elemento del eje X. Hacemos el recorrido hasta ver hasta dónde llega y hasta este punto de acá llega el intervalo decreciente. ¿En cuánto termina? En 1, porque siempre voy a tomar números que estén en el eje X. Siendo así, entonces nuestro intervalo decreciente empieza en menos 1 abierto y termina en 1 abierto. Como lo decíamos anteriormente, el intervalo constante no existe en este caso. En este nuevo ejemplo vamos a tratar de determinar los intervalos de monotonía en esta función. Primero que todo vamos a hacer un recorrido, le digo yo, sobre la función para poder observar dónde ella va subiendo, bajando o si va constante. Si ustedes empiezan acá desde el punto más a la izquierda,
Notan que en este momento voy bajando, luego brinco aquí y voy subiendo, es decir, voy creciendo. Ahora en este momento va bajando, por lo cual estoy decreciendo. Y por último voy creciendo. Es decir, estamos hablando de una función que posee dos intervalos crecientes y dos intervalos decrecientes. Podríamos venirnos acá a la imagen para poder visualizar estos espacios. Aquí estoy señalando en amarillo el intervalo creciente y por aquí tienen el otro, es decir, hay dos intervalos crecientes. Ahora veamos el intervalo decreciente por acá. Y por acá tenemos el otro intervalo decreciente. Ok, ya visualizando eso nos podemos venir nuevamente y empezar a tratar de determinar este intervalo creciente que tenemos acá. ¿En qué número inicia? En menos 2, en el eje X, abierto, sube, sube, sube hasta acá. Nos fijamos en el eje X siempre. Entonces tenemos un intervalo que empieza en menos 2 abierto hasta menos 1 cerrado. Ahora tenemos el otro intervalo acá, creciente. ¿En qué empieza? Empieza en 1 cerrado, siempre en el eje X. ¿Y en qué termina? Termina en 3 abierto. Es decir, tenemos dos intervalos crecientes que para poderlos relacionar hay que hacerlo con el símbolo de unión, de menos 2 a 1 y de 1 a 3. Ahora veamos el intervalo decreciente que lo habíamos señalado en verde. Sería este de acá. Empieza en menos 3 en el eje X, baja, 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 baja hasta aquí. ¿Qué número lo representa en el eje X? Siempre recuerden que es en el eje de abscisas. Menos 2. Con la única diferencia de que tenemos que estar en un menos 3 abierto y en menos 2 cerrado. ¿Dónde está el otro intervalo decreciente? El intervalo decreciente acá inicia en menos 1, este menos 1 del eje X, y termina por acá, siempre fijándome en el eje X, en 1. Estos dos intervalos que son decrecientes los vamos a relacionar también con el símbolo de unión, de esta manera, y ahí tenemos entonces el intervalo decreciente, mientras que el intervalo constante no existe en esta función. Espera pronto más videos y si te gustó dale like. Suscríbete a mi canal Kerlin Picado.